Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy les traigo una receta facilísima y deliciosa y sobre todo saludable. Pan de avena, plátano y manzana sin azúcar. Ideal para desayunar y acompañar un rico cafecito. Lo mejor de todo es que no necesitamos azúcar ni harinas refinadas y aún así queda esponjoso y lleno de sabor natural. Los ingredientes son 2 tazas de harina de avena, yo la compro en el supermercado en copos y después la muelo en la licuadora. También esencia de vainilla o en mi caso esencia de nuez, que es la que tengo en existencia. Como endulzante voy a utilizar monk fruit que viene en presentación líquida. En la parte de atrás viene la equivalencia de gotas a cucharadas de azúcar. Yo voy a utilizar 30 gotas. Tú puedes utilizar el endulzante de tu preferencia siempre y cuando sea apto para hornear. También utilizaré media taza de yogur natural sin azúcar. Puede ser comprado o hecho en casa. En la cajita de descripciones pongo el link en el que puedes checar la receta de hacer yogur natural casero. También 3 huevos, un plátano, una manzana, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharada de canela en polvo. El bicarbonato de sodio hace que el pan sea más esponjoso, pero para que se active tienes que agregar un ingrediente ácido, que en este caso sería el yogur natural. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Primero hay que batir los ingredientes líquidos. En un bol agregamos los 3 huevos y batimos. Solo un poco hasta que se integren los huevos. Después agrego la esencia de nuez o de vainilla. Ops, se me tiró un poco. Ahora agrego el endulzante. En mi caso es este. Voy a agregar 30 gotas. Tú puedes utilizar el que sea más de tu agrado. Batimos. Ahora voy a utilizar la espátula. Ahora es el turno del yogur natural. Lo agrego y revolvemos un poco con la espátula. Ya que esté bien mezclado, ahora le voy a agregar la avena y le sigo moviendo para que se integren bien todos los ingredientes. En este punto agrego el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear. Ahora voy a agregar el plátano previamente machacado con un tenedor. Agrego la manzana cortada en cubitos muy pequeñitos, cortados previamente también. Por último, agrego la canela y revuelvo para que se integre bien todos los ingredientes. Ya que esté todo bien mezclado, voy a pasar a un molde. En este caso voy a usar un molde cuadrado. Este molde mide 18 por 18 centímetros. Y le puse papel encerado en la parte de abajo para que no se vaya a pegar. Hay que emparejarle con una espátula. Es opcional si tú le quieres agregar arándanos, nueces, almendras, cacahuate, pepitas, etcétera. Todo eso aporta para potenciar el sabor. Pero si no tiene nada de eso, el puro pan de avena está delicioso. Ya está listo para meterlo al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente media hora o hasta que al insertarle un palito, este salga limpio. Yo ya lo saqué del horno y exactamente el palito sale limpio. Y miren qué belleza, doradito por fuera y suave y esponjoso por dentro. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que ame lo saludable y delicioso.